En vivo a Colombia con nuestro compañero Sergio González y uno de los temas del momento, investigaciones y polémicas que rodean al gobierno de Gustavo Petro en medio del crecimiento de esta figura tan controvertida que es Armando Benedetti. Sergio, ¿cómo estás? Darío, un gusto saludarte. Así es, transmitimos en vivo desde la ciudad de Bogotá con esta nueva polémica que se está generando en Colombia y es la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior. Recordemos que hace tan solo pocos días estaba fungiendo como el director de despacho presidencial, teniendo un poder muy fuerte dentro de la agenda del propio presidente de la República, las comunicaciones y, por supuesto, la agenda y los proyectos de los ministros, y que esto ha causado gran revuelo dentro del propio petrismo, dentro de la propia Casa de Nariño. Recordemos que en el pasado Consejo de Ministros que se desató una polémica muy grande por parte de la vicepresidenta de la República, donde no le gustó que Armando Benedetti llegara a este puesto, se sentara allí en el Consejo de Ministros, y también dio algunos reclamos sobre el trato de Laura Sarabia. A esto se le sumó la ministra de Ambiente de ese entonces, Susana Mohamed, y también el director de Planeación Nacional, Alexander López. Pues bien, hoy se presentan unos cambios y estamos a la espera que el propio presidente de la República dé a conocer el decreto de nombramiento de Armando Benedetti, muy polémico, por supuesto, al Ministerio del Interior, y es uno de los ministerios, Darío y televidentes, de los más importantes que hay en el gobierno nacional, porque es la relación entre el Ejecutivo, entre la Presidencia de la República, entre el gobierno y el Legislativo. Las leyes y las reformas que está adelantando el gobierno nacional allí necesitarían una persona del talante de Armando Benedetti. Esto, al parecer, es lo que piensa Gustavo Petro y por eso llega a esta cartera, Darío. Sergio, bueno, obviamente mucha polémica que esto está generando y me parece importante poder entender qué puede implicar de aquí en adelante, ¿no? Por supuesto, y para eso tenemos una voz autorizada, Darío. Estamos aquí con el doctor Gabriel Cifuentes. Él fue secretario de Transparencia de la Presidencia de la República durante el mandato de Juan Manuel Santos. Y algo importante, televidentes, la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República es la encargada de mirar los hechos de corrupción dentro del gobierno. Y aquí lo que se está generando son muchas preguntas alrededor de esta situación. Doctor Cifuentes, gracias por estar aquí en DNews. ¿Cuál es su opinión sobre la llegada de Armando Benedetti justamente aquí al Ministerio del Interior en el gobierno de Gustavo Petro? Sergio, Darío y a toda la audiencia, muy buenos días, muy buenas tardes. Se lo voy a dejar en un titular. El presidente Gustavo Petro se ha jugado el todo por el todo, sin asepsia y sin pudor. Llega el representante quizás más impuro de la política a fortalecer el gobierno y sobre todo a hacer campaña para el 2026. Es decir, que adelantó la campaña en este momento el presidente Gustavo Petro, nombrando a Armando Benedetti por encima de lo que pueda pensar sus propios integrantes de equipo de gobierno, como los ministros que lo venían acompañando desde hace tiempo. Así es, rompió la promesa de valor de cambiar las formas de hacer política tradicional, trayendo un representante de la política tradicional, traicionando sus bases, generando una implosión y una fractura dentro del gabinete, con el propósito no solo de ampliar el espectro político que le dé un mayor margen en el Congreso, sino más importante aún para comenzar a preparar una campaña. Recordemos que Armando Benedetti ya había sido parte de la campaña de Gustavo Petro en el 2022, fue una figura muy polémica pero muy importante, y ahorita en el 2026 volvería para tratar de establecer toda esa serie de telarañas políticas, si se quiere, de asociaciones que le permitan al presidente y a su proyecto político tener juego tanto en el Congreso como en la presidencia. Darío, hay que tener en cuenta aquí algo. Este es el quinto puesto que Armando Benedetti ya tendría dentro del gobierno de Gustavo Petro en tan solo 2 años. El doctor Cifuentes te escucha. ¿Cómo le va, doctor? Un placer saludarlo. Hay algo que a mí me impactó mucho de la justificación que dio Petro cuando explicaba por qué permitía el regreso y había autorizado el regreso de Benedetti al gobierno, después del escándalo que lo había sacado de su cargo en la Embajada de Venezuela, después de todo lo que sabemos del papel que tuvo en el financiamiento de la campaña, que es que él dijo, mirando a cámara, porque fue en la famosa Consejo de Ministros transmitido en vivo, él dijo, Armando Benedetti está loco. Y hizo este gesto, y estoy haciendo un gesto que está asociado a contar billetes habitualmente. Fue el gesto que hizo el presidente, lo pueden ver, cualquiera lo puede consultar. Él dijo, Armando Benedetti está loco, y hace un gesto como de dinero.
¿Tiene que ver la llegada de Armando Benedetti con la búsqueda de financiamiento, pensando en lo que va a ser el intento de Petro de que alguien cercano a él retenga la presidencia? Darío, yo creo que fue un gesto infortunado, no sé si fue fortuito, pero más que un personaje que logre recaudar recursos, como ya aparentemente, según las mismas filtraciones que conoció la prensa, en las cuales Armando Benedetti hubiera conseguido recursos para la campaña del 2022, creo que en esta oportunidad, Darío, Armando Benedetti va a ser un operador político puro y duro, un operador político que conoce las regiones, que conoce cómo funciona el Congreso, cómo se hacen los acuerdos por debajo y por encima de mesa, así que más allá que de un tema de financiación, creo que lo que está integrando Gustavo Petro en su gabinete es una figura de la política tradicional, de la más rancia política tradicional, que ha estado además en diferentes gobiernos, como en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Santos, ahora en el gobierno de Petro, para tratar de consolidar lo que el presidente ha llamado un frente amplio, y es decir, un frente político que vaya más allá de las filas petristas o de las filas del partido Pacto Histórico y de los partidos que hacen parte de este movimiento. Bueno, a ver, primero gracias a la bien buen trabajo de producción ahí mostrando justamente el momento en el que Petro hacía ese gesto tan particular, que yo creo que fue una tradición de su inconsciente probablemente. Profundizando en un poco esas investigaciones, esos trascendidos, eso que el propio Benedetti ha dicho en entrevistas en su momento cuando estalló el escándalo, ¿qué implica que pueda estar en un cargo tan importante como ministro del Interior alguien que está siendo investigado? ¿Qué significa para esas investigaciones? ¿Hasta qué punto puede utilizar su poder para obstaculizar esas investigaciones? Darío, tú das en el punto cuando señalas algo que es muy importante que la audiencia sepa. Armando Benedetti no solo tiene 7 investigaciones, sino que ha sido recientemente llamado a juicio por parte de la Corte Suprema de Justicia por supuestos hechos de corrupción ocurridos en el 2013, por los cuales además 2 excongresistas ya han sido condenados. Tener a un ministro del Interior, que es el representante político del gobierno, llamado a juicio, además de ser un muy mal mensaje, podría también implicar que Armando Benedetti, además de sus funciones como ministro, esté utilizando el cargo o esté distrayéndose en su cargo para atender el llamado de la justicia y para atender una defensa que por ahora está muy complicada porque, repito, ha sido ya llamado a juicio por parte de la Corte Suprema. A todo esto, Gabriel, y ahora le quiero ceder de vuelta la palabra a Sergio para que continúe preguntándole desde allí. ¿Ve viable que alguna de estas investigaciones, más allá de la figura de Benedetti, investigaciones que van contra el propio presidente, contra el entorno presidencial, alguna de estas pueda avanzar? O en todo caso, ¿a cuál le ve mejores probabilidades de terminar avanzando judicialmente? ¿Cuál la ve más sólida? Darío, es que son muchos frentes. Por el lado del Consejo Nacional Electoral, que no es una instancia judicial, sino es administrativa, se está investigando la presunta financiación irregular de la campaña y ya hay una ponencia negativa. Paralelamente, por esos mismos hechos, se está investigando en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones, que es el juez natural del presidente. Sin embargo, hay ningún proceso, desde que existe esta comisión, ha llegado a instancias de juicio contra el presidente. Y también hay otras investigaciones relacionadas con el entorno familiar del presidente que involucran a su hermano y a su hijo. Pero también es importante recordar, Darío, que la nueva fiscal que fue ternada por el presidente de la República parece que no ha avanzado de manera acelerada y como la opinión pública estaba exigiendo frente a los procesos que involucran al entorno cercano del presidente y a sus familiares. Definitivamente, Gabriel, esto es un tema muy importante y además que parece que el escenario no mejoraría con eso que usted nos está diciendo, pero quiero entrar en un punto muy importante y explicar a los televidentes en Latinoamérica. En Colombia se habla de mermelada y la mermelada no es otra cosa que un dicho que se utiliza en Colombia cuando se reparten corrupción a todo el sistema político del país para nombramientos en los ministerios o para pasar proyectos en el Congreso de la República. Armando Benedetti podemos decir que es un experto en esta situación por todos
su prontuario que tenemos y que usted muy bien lo ha dicho. Estamos en una campaña electoral. Esta mermelada, estos dineros se pueden repartir en este momento cuando llegamos a un año electoral muy importante y cuando parece que el presidente Gustavo Petro adelantó las elecciones. Claro que sí, Sergio, eso es un riesgo enorme, además porque hay que tener en cuenta lo siguiente, las reuniones que ha tenido Armando Benedetti en las semanas pasadas, que se ha reunido con más de 100 congresistas, son congresistas de la Cámara de Representantes, es decir, los representantes de las regiones, pero no ha tenido éxito con los senadores. Si uno pensara que estas reuniones están dirigidas a agilizar la agenda legislativa, sería un contrasentido pensar que se tiene solo el acceso a la Cámara Baja y no al Senado, es decir, esas reuniones, esa mermelada como usted la llama, que se estaría repartiendo entre los representantes, es decir, los regionales, tendría más sentido si se pensara en estas dádivas, en estas transacciones con miras a la campaña presidencial del 2026. Muy bien. Pues, doctor Gabriel, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, poder conocer su opinión sobre esta situación que es muy polémica, el nombramiento de Armando Benedetti al Ministerio del Interior. Gracias. Sergio, Darío y a toda la audiencia de DNews, feliz tarde. Muy bien, Darío, la situación no es otra sino de incertidumbre generalizada, así lo podemos denominar, con esta llegada de Armando Benedetti, ahora sí, en posición, sentado en el escritorio del Ministerio del Interior para mover los hilos del gobierno dentro del Congreso de la República. Muy polémica esta situación para el colombiano de común, pero muy importante para el propio Petro y poder continuar con su movimiento político en las elecciones del 2026. Sin duda, bueno, muy buen testimonio, Sergio. Muchas gracias, también gracias para Gabriel. Volvemos en cualquier momento.